Entonces, amigos de la democracia, amigos de las libertades, juventud en éxtasis, la energía es esta creación, es esta construcción que nos va ambientando y delimitando el contexto. Lo que nosotros hagamos, lo que nosotros digamos, absolutamente todo tiene su repercusión dentro de esta ambientación y de este contexto. En ese sentido, amigos, pues para mí es muy importante decir que lo que tenemos que resumir aquí es que la percepción no es la misma entre todos nosotros. Y si en esto de la percepción estamos percibiendo que la soberanía se trastorna, entonces se nos está trastornando el panorama cultural completo. Al haber dictamen, al haber mando, al haber alineación, al haber uniformación, no existe un panorama plural. Si nosotros defendemos la democracia, defendemos la pluralidad. Si la pluralidad no está contemplada en la toma de decisiones, no existe un panorama cultural. Entonces no tendríamos nada que estar diciendo aquí. Todo este rigor homogéneo dictaminador es lo que estamos llamando aquí el fenómeno transcultural. Por eso es importante que sepamos en qué contexto estamos viviendo. Porque puedes estar inserto en el contexto estatal reproductivo o puedes estar inserto en el contexto empresarial productivo. Y decíamos de la sustentabilidad cultural, es un equilibrio, es calidad de vida. Entonces yo no puedo pretender que el Estado tenga mayor calidad de vida que los empresarios o los emprendedores. No se trata de que uno sea más que otro, insistimos. Lo cultural no es saber más ni creerse el mejor. Lo cultural es tener en claro o tener conciencia de la dinámica social y estar claro en que hay un tránsito y que somos nosotros los que vamos a delimitar en este tránsito nuestras acciones. Sobre todo lo que decimos, ¿no? Porque pues ahí empezamos con las problemáticas de que lo que dice y lo que hace no es coherente. Pero bueno, ese es el sentido de entender que la burla, la desventaja, la humillación, la superposición de las ideas, de las personas, ¿no? El clasismo, tú me has victimizado y yo soy la víctima, es exactamente lo que llamamos transculturación. Entonces es tiempo de diferenciar cómo se forma esta transculturación o cómo deforma esta transculturación con cada uno de estos aspectos de en nuestras acciones y darle un sentido a esta heterogeneidad, a esta pluralidad. Es tiempo de conocernos mejor y de crear este equilibrio para no tener las implicaciones que tenemos y al contrario, considerar el buen funcionamiento de toda la estructura. Y repito, la estructura se fue formando a través de generaciones. Si perteneces a la estructura reproductiva, productiva o de desarrollo, no puedes invalidar a las otras partes. En ese sentido, el observar estas formas significa que estamos desdoblando el pensamiento. Entonces la realidad no se ve igual desde cualquiera de estos contextos, como abstrayéndote y haciendo uso de las delimitaciones de la imaginación, el pensamiento y todas las funciones que tiene nuestro cerebro humano. Entonces, bueno, todo ello
implica humanidad, todo ello implica democracia, y al no haber un reconocimiento de esta pluralidad, pues entonces no existe tampoco la democracia. Nosotros, para terminar con esta exposición, ¿verdad?, tenemos que sintetizar lo que estamos diciendo. Y el mayor de los problemas, decía Jacques Delors, es que tendemos a delimitar en dilemas las problemáticas. Pueden ser que las presentemos de manera antónima. Por ejemplo, la primera problemática es parar la guerra con la paz. Lo siguiente es, y esto lo digo muy especialmente por los jóvenes, porque aquí es donde encuentro sus confusiones. Por un lado, no les gusta el estudio, pero sí les gusta la estética. Y la estética está impregnada en toda la ciencia. La estética está impregnada en la vida entera. Entonces, bueno, si tú como gobierno quieres salirte de estos preceptos estéticos porque te parecen neoliberales, pues entonces no has entendido la evolución y mucho menos el desarrollo de la democracia. Entonces, debido precisamente a, y no me refiero a las cuestiones banales o las cuestiones materiales, la estética va muchísimo más allá de esto, y que sí tienen que ver con las formas, que sí tienen que ver con los fondos, como muchos ya lo mencionan en los medios de comunicación, pero en términos sociales tiene que ver mucho con la psicología. Entonces, nuestra problemática social empieza porque no hemos desligado el problema social del individuo. Y no quiere decir que lo tengamos que separar por completo, simplemente tenemos que entrarle a la visualización del siguiente aspecto social en el cual el individuo se encuentra inserto. Entonces, vamos a entrarle a este otro dilema ya en este punto, el individuo o el colectivismo. Entonces, en términos culturales, hay quien dice colectivismo, populismo, ¿no? Y tienen miedo al populismo. El populismo no es más que la masa. El populismo no es más que todos para acá o todos para allá. Acá me conviene, de este lado me dan más, etcétera. Eso en términos prácticos, en términos concretos, es el populismo. Entonces, sí diferenciamos, porque hablar psicológicamente del individuo, de su carácter, de cómo él ha ido desarrollándose, no es lo mismo como la sociedad hace sus vínculos para poderse desarrollar y formar colectivos que tienen objetivos propios, que tienen funciones propias y son diferenciados y de manera identitaria entre otros colectivos. Entonces, bueno, por eso la importancia de ver que la comunicación malintencionada no tiene nada que ver con la comunicación de la democracia. Porque ya en la democracia, insistimos, estamos dando un recuento de nuestras problemáticas sociales y cómo éstas han ido superándose. Entre estas problemáticas sociales superadas, vamos a manejar esto. Por ejemplo, en México se superó en la conquista. Entonces, los primeros beneficiados después de la conquista, pues tienen que ser la gente originaria, ¿no? Ya tenemos las leyes del indigenismo en México, el Instituto Nacional Indigenista, que por cierto manejó nuestro próximo expresidente. Entonces, bueno, qué bueno, ¿verdad? Porque pues toda esa gente fue subyugada, toda esa gente fue sometida durante la conquista, pero más adelante aquellos que heredaron, no por hurto, sino porque les tocó, pues son generaciones que, encontrándose insertos en un mar en una guerra,
buscan pacificar los contextos y se crea la república. En ese sentido, nosotros estamos influenciados, por supuesto, por la democracia griega, pero no se quedó la cosa ahí. Después nos empezamos a dar cuenta que la democracia necesitaba algunos otros cambios. Nos empezamos a dar cuenta que las mujeres no votaban, que no tenían opinión, que las mujeres no habían sido tomadas en cuenta para las decisiones del país. Y entonces entran ahí los derechos humanos también en consideración de fortalecer a los grupos vulnerables, y los gobiernos empiezan a ayudarte poco a poco, primero a los indígenas, después, como decimos, a las mujeres, ¿verdad? Por ahí en la actualidad tenemos alguna ley de mujeres de madres solteras que también reciben apoyos, y por ahí también tenemos apoyos, por ejemplo, ya en términos de prácticos, en términos de la aplicación en la realidad de esta democracia, pues hemos ido reconociendo grupos, y así el gobierno de manera estatal va dando beneficio a estos grupos. Pero no estamos todos contemplados en la ley y en la Constitución. En la ley educativa hay una ley para adultos, hay una ley para niños, hay una ley que no está completamente ampliada, y vamos a decirlo así. Es una ley inconsistente, a la cual le faltan estos conceptos de la democracia, porque nada más están observando cómo ayudar a ciertos grupos vulnerables, que no a todos. Y en ese sentido, pues el Estado se encuentra bloqueado, porque pretenden ellos que la parte, digamos, desde la visión reproductiva, insertarse a la visión productiva y de desarrollo para que ellos tomen el mando, cuando en realidad esto sería efectivamente el terminar con cualquiera de los otros rubros de la realidad, de los contextos, perdón, de la realidad, de estos conjuntos sociales a los cuales nosotros pertenecemos y en los procesos en los que estamos insertos. Entonces ellos, al querer controlar absolutamente todo, están invalidando esta realidad. Entonces no se puede aceptar esta reforma judicial. No pueden invalidar la producción, no pueden invalidar el desarrollo, aunque ellos de alguna manera gusten permear ello, pero ya lo dicen muchos, y se los reconozco, a panistas, priistas y Movimiento Ciudadano, que ellos no pueden pretender acapararlo todo, porque ellos tienen sus funciones y están creados, y sus ámbitos están delimitados para ciertos objetivos. Entonces, no acaparen, no pretendan que nosotros entremos en el mismo rol de órdenes, porque las cosas no funcionan así. La realidad completa es compleja, pero no hay que tenerle miedo a separar las cosas para poder volverlas a integrar con un sentido común. Entonces, bueno, el sentido común, que no es tan común, decía mi madre, pues es entender que todos estamos insertos en esta realidad. Entonces vamos viendo con mucho más calma qué parte de la realidad es de la cual tú estás hablando. Pero para entendernos vamos a tener que hablar de la misma parte de la realidad, punto por punto. ¿Lo vamos a enlistar? ¿Por qué no? Pero aceptar imposiciones no nos conviene a nadie. Muchísimas gracias por estar, por presentarse aquí a escuchar estos videos. Muchas gracias por compartirlos y mandarlos a la gente que consideren ustedes correcta, en el sentido de que es bueno que lo escuchen para que lo implementen desde sus propias trincheras. Hasta la próxima.